haga un montón de actividades y replantea, está bien, pero deberíamos hacerlo más periódicamente. Y para mí, este texto, tanto las obras de la carne que ya hemos estudiado, como ahora estudiar el fruto del Espíritu, nos va a ayudar a ver cómo estamos con el Señor, pero de una forma objetiva, porque de vuelta, que vos digas que haces tu devocional con el Señor, no quiere decir que estés bien. No quiere decir que estés bien. Ahora, esto sí es objetivo. Esto es muy objetivo. O andás en la carne o andás en el Espíritu. O estás constantemente manifestando las obras de la carne o el fruto del Espíritu. Pero no pueden ser ambas. Entonces, en esta mañana vamos a ver las evidencias de una vida espiritual saludable. Repito, las evidencias de una vida espiritual saludable. Y no lo vamos a vivir en puntos, porque debería dividirlo en 9 puntos. Si yo le decido 9 puntos, se van todos ahora en este momento. No lo vamos a dividir en puntos, porque es toda una gran evidencia. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ir desarrollando el texto y vamos a ver que es una gran evidencia. A la hora que vamos estudiando el texto, lo que vos tenés que hacer, y yo debo hacer, por supuesto, es mirar cómo está nuestra vida a la luz de esta evidencia. Si estoy bien con el Señor o no estoy bien con el Señor. Si estoy teniendo una vida saludable, una vida espiritual saludable, o en realidad estoy teniendo una vida espiritual enferma. Así que vamos a ver las evidencias de una vida espiritual saludable. Y bueno, como dije antes, sí necesitamos, a la hora de estudiar estos dos versículos, 22 y 23, tenemos que entender el contexto más amplio, por supuesto, que ya lo hemos venido estudiando, pero necesitamos ver cómo Pablo llega a este momento. Y el gran punto de toda esta porción, del versículo 22 al 26, es la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Ese es el gran tema. Si nosotros diríamos, bueno, ¿cómo desarrollamos, cuál es el tema de los versículos 16 al 26? El gran tema es la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Pablo ya explicó en otra ocasión en la carta, que los creyentes fuimos librados de la esclavitud del pecado, amábamos el pecado, nos deleitábamos en hacer el pecado, pero Dios nos libró de la esclavitud del pecado y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, dice la Biblia, y nos hizo esclavos de Cristo. Entonces ahora los creyentes ya no amamos el pecado. El pecado ya no es más nuestro amo. Pero lo que pasa ahora en la vida de un creyente es que ahora empezamos a luchar con el pecado. Ahora la pregunta es que antes no pecábamos. Sí, justamente, antes pecábamos libremente y no nos importaba. Amábamos el pecado. Generalmente a veces las personas se confunden porque dicen, ahora que conocí al Señor, me siento peor, me siento más miserable. Bueno, en un sentido está bien, porque ahora antes no me importaba pecar. Las personas piensan, ya lo hemos dicho, que son libres de hacer lo que quieren. No son libres de hacer lo que quieren, son esclavos del pecado, dice la Biblia, en Juan capítulo 8. Entonces, en realidad no tienen luchas con el pecado, porque aman el pecado. Por supuesto, la Biblia dice la paga del pecado es muerte, pero no importa, aman el pecado. Pero cuando el Señor te salva, vos ahora, el Espíritu Santo viene a morar dentro tuyo, y vos ahora empezás a tener luchas con el pecado. Empieza una batalla que antes no tenías. Antes ibas, pecabas, ni te importaba, quizás tenías, obviamente, Dios dice que Él puso la ley en nuestros corazones, tenemos una conciencia, aún el incrédulo, por supuesto tiene una conciencia que lo acusa, pero también esa conciencia se cauteriza fácilmente. Entonces ibas, pecabas y ni te importaba, pero ahora estás en una batalla que por momentos no das más, querés darte la cabeza contra la pared, querés tirarte no sé dónde, porque empieza una batalla ardua, y eso es lo que describe Pablo acá. Pablo dice en Romanos capítulo 7, lo que aborrezco, eso hago. Lo odio, antes no odiaba el pecado, ahora odio el pecado, pero aún así lo practico muchas veces, caigo en él. Entonces empieza una batalla ardua entre la carne y el espíritu. Por supuesto, Pablo dijo ahí en el versículo 21, al final, que los que practican tales cosas, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Por supuesto, si una persona está constantemente practicando el pecado, es que no es un creyente, ¿no? Pero la realidad es que los creyentes
batallamos con el pecado, no nos da lo mismo, pero pecamos y nos sentimos mal. Entonces empieza esta batalla ardua entre la carne y el espíritu que se da solo en un creyente. De vuelta, en un inconverso no se da. Si vos no te importa pecar, no te importa el pecado, lo más probable es que no conozcas al Señor. Esa es la realidad. Si el pecado te da lo mismo, no conoces al Señor. Ahora, si sos un creyente, vas a pecar, pero el pecado te va a afectar, te destruye. Entonces Pablo da un mandato ahí, si ustedes miran conmigo en el versículo 16, él dijo, andad en el Espíritu. Eso ahora, después lo vamos a repasar, pero el único imperativo, o sea, el imperativo es una orden, la única orden que hay en todo el pasaje es andar en el Espíritu. Es similar a Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu y todo lo demás, o por el Espíritu, no recuerdo cómo dice, y todo lo demás es la consecuencia. Bueno, acá el único mandato que hay en el versículo 16 es andar en el Espíritu. Entonces, en esta batalla que hay entre la carne y el Espíritu, para que yo no ceda a la carne, para que yo no ceda al pecado, lo que yo debo hacer es andar en el Espíritu, mortificar el pecado, buscar al Señor, disponerme a obedecer al Señor. Y cuanto más busco al Señor, cuanto más me esfuerzo por obedecer al Señor, el Señor me capacita para vivir en santidad. Pero Pablo, a partir del versículo 10, o sea, en el versículo 16 al 18, él explica lo que debemos hacer, andar en el Espíritu. Pero ahora Pablo explica cómo sé si estoy andando en el Espíritu y en la carne. O sea, los creyentes debemos andar en el Espíritu. Pero ahora Pablo responde a la pregunta, ¿cómo sé si estoy andando en el Espíritu o en la carne? Pablo no está respondiendo ahora a la pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Se dan cuenta? ¿No? Es importante esto. No está respondiendo, ¿qué tengo que hacer para andar en el Espíritu? No. Eso ya lo respondí en el versículo 16. Lo que Pablo está diciendo ahora es, ¿cómo sé? ¿Cómo sé si ando en el Espíritu o cómo sé si estoy andando en la carne? Entonces noten conmigo ahí en el versículo 19, Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. O sea, manifiestas es algo evidente, se puede ver. No importa lo que vos digas, no importa que vos digas que andás en el Espíritu, o sea, que estás bien con el Señor. Si lo que se manifiesta en vos, lo que se ve en vos son las obras de la carne, entonces no estás bien con el Señor. No importa que vengas a la iglesia, te pongas a llorar, te caigas al piso, te emociones, levantes las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo que se manifiesta en vos, si lo que se ve en vos son las obras de la carne, no estás bien con el Señor. Y por supuesto, si lo que se ve en vos de manera constante, de manera práctica, o sea, todo el tiempo, lo que vos practicás son las obras de la carne, dice Pablo, ni siquiera sos un creyente. Porque dice ahí, no heredarán el reino de Dios, van al infierno, eso está diciendo Pablo ahí, no van al cielo. Pero ahora Pablo, en el texto que estamos estudiando hoy, Pablo pasa a hablar ahora del fruto del Espíritu. Y esto es paralelo. Si ustedes miran las obras de la carne y el fruto del Espíritu, hay mucho paralelo. Pablo describe las obras de la carne y termina con una declaración que dice, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y lo mismo hace con el fruto del Espíritu. Describe el fruto del Espíritu y da una declaración. Contra tales cosas no hay ley. La estructura es muy similar. Por lo tanto, Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. Y podemos decir en el versículo 22, y manifiesto es el fruto del Espíritu. O sea, Pablo sigue diciendo que tanto las obras de la carne como el fruto del Espíritu se hace evidente. Y este es el punto acá. Por eso estamos diciendo las evidencias de una vida espiritual saludable. Se hace, si vos estás bien con el Señor, se hace evidente. ¿Se entiende? O sea, si vos sos una persona piadosa que está caminando como al Señor le agrada, se hace evidente. No necesitas, si vos estás andando en el Espíritu, de vuelta, andar en el Espíritu es vivir en santidad, vivir como a Dios le agrada. Si vos estás andando en el Espíritu, no necesitas decirnos que estás andando en el Espíritu. No necesitas decirnos que sos piadoso. No necesitas darnos una lista de todas las cosas que haces para que nosotros nos sorprendamos de lo piadoso que sos. No. Si vos realmente estás en una correcta comunión con Dios, se hace evidente. Ese es el punto de Pablo acá. Pero el punto de Pablo acá es que la evidencia de que vos estás bien con el Señor no se encuentra en los libros de teología que lees. No importa cuántos libros de teología leas.
no se hace evidente tu piedad en la cantidad de sermones que escuchás, en los versículos que memorizás. Esos son medios. Pero la evidencia no está ahí. O sea, vos no necesitas decirle a las personas todo lo que haces para que las personas vean que sos piadosa. No. Acá Pablo dice se hace obvio. Si vos sos una persona piadosa, si estás andando en el Espíritu, se hace obvio. Es obvio para todos nosotros. No necesitas decir nada. Por lo generalmente las personas realmente piadosas no dicen nada. Es más, lo más probable que ni siquiera se sientan piadosas. Pero las personas lo ven. Es obvio, se hace manifiesto. Recuerden ahí, la misma palabra manifiesto se usa en Romanos capítulo 1 para decir que las cosas que se conocen de Dios a los incrédulos les es manifiesto, les es evidente, es obvio. Así que Pablo dice, si vos estás andando en el Espíritu, va a ser obvio para todos nosotros. No necesitas darnos panfletos con lo que haces. Se hace obvio. No necesitas decirnos todas las cosas que haces por el Señor. Se hace obvio. Así que Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne y ahora manifiesto es el fruto del Espíritu. Pero ahí dijimos que la estructura es muy similar. Obras de la carne, las describe y después una declaración. Fruto del Espíritu lo describe y después una declaración. Pero hay ciertas diferencias. Si ustedes notan conmigo, Pablo habla, y esto es muy obvio, de las obras de la carne. Y esperaríamos que dijese esto. Los que practican las obras de la carne no eran el reino de Dios. Y ahora esperaríamos que diga, y los que hacen las obras del Espíritu. Porque si tomamos la estructura, sería lo más lógico que diga. Habla de las obras de la carne, y ahora esperaríamos que hable de las obras del Espíritu. Pero Pablo no usa la palabra obras, que usa la palabra fruto. Fruto. Y ahí hay un cambio muy importante. Porque el punto acá es que las obras de la carne es lo que yo hago. El pecado es lo que yo practico. Pero el fruto del Espíritu es lo que Dios produce en mí. Yo no lo puedo producir en un sentido. Yo debo forzarme. Incluso cada fruto del Espíritu tiene un mandato. Acá dice que el fruto del Espíritu es amor, pero la Biblia me manda a amar. Pero es algo que yo debo forzarme. Pero es algo que Dios produce. Es un fruto. Vos ya hemos dado un ejemplo en una ocasión. Yo preparo la tierra, labro, hago el pozo, riego, todo, pero ¿quién hace crecer la semilla? Dios. Bueno, de la misma manera, la diferencia entre obras y fruto es que las obras es lo que yo practico, pero el fruto es lo que Dios hace en mí. Y por eso no se puede falsificar. Una persona no puede falsificar su piedad. Tarde o temprano se hace evidente. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patente antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. O sea, en algunos casos es obvio que no sos creyente, o es obvio que no estás andando en el Espíritu, y en otros casos no sabemos, pero se manifiesta después. Entonces el fruto es algo que yo en un sentido no produzco. Dios lo produce, yo me esfuerzo obviamente a andar en el Espíritu, pero Dios lo produce. Pero también hay otra gran diferencia, y es importante, quizás una de las más importantes, es que noten que Pablo habla de las obras de la carne. Obras es plural, obras de la carne. Pero luego habla de el fruto del Espíritu, que es singular. Seguramente yo voy a hablar frutos, me voy a equivocar, pero siempre que diga frutos está mal. Es fruto, el fruto del Espíritu. Bueno, ¿por qué la diferencia? Porque vos podés ser un envidioso, pero no un borracho. Vos podés ser un pendenciero, o no recuerdo cómo dice acá, alguien que genera pleitos, pero no necesariamente un adúltero. O podés ser un sectario, pero no un fornicario. ¿Se entiende? O sea, no es que necesariamente vas a practicar todos los pecados. Pero cuando hablamos del fruto del Espíritu, vos no podés tener amor, pero no paciencia. No podés tener gozo, pero no benignidad. No podés. Es una unidad. Si vos decís, yo en realidad soy re amoroso,
pero no tengo mucho gozo. Bueno, no estás andando en el Espíritu. Porque no se puede separar. Sí podemos separar las obras de la carne. No es que vos practicás todos los pecados. Me imagino allá y espero, ¿no? De los que estemos acá, ninguno en nuestro tiempo de no conocer al Señor hayamos practicado todos estos pecados. Me imagino que no. Pero si estás andando en el Espíritu, no podés elegir qué fruto. No podés elegir. Es un todo, dice un escritor, me encanta. Aunque se pueden identificar diferentes expresiones del fruto del Espíritu, todas están profundamente interconectadas. Son como un diamante multifacético, con lados distintivos, que se ven diferentes dependiendo de la luz, pero siguen siendo parte del mismo diamante. Entonces, claro, obviamente, en cierta situación se manifestará el amor más, en cierta situación el gozo, en cierta situación la paciencia, pero o están todos o no hay ninguno. Así que no nos engañemos. No es que yo soy una persona, estoy re contento, estoy re gozoso, pero a este hermano no me lo nombres, pues no lo puedo ni ver. Pero estoy andando en el Espíritu porque estoy re gozoso. No. Yo tengo una paz tremenda. Estoy viviendo en inmoralidad, pero eso es otra cosa. Tengo una paz que viene del Señor. No, esa paz no viene del Señor. Y el último distintivo que tenemos que entender entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu es que el fruto nos habla de algo gradual, distinto entre nosotros, pero seguro. Gradual, distinto, pero seguro. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no es que nosotros, para decir que estamos bien con el Señor, estamos practicando el fruto del Espíritu al 100% todo el momento, porque seríamos todos inconversos acá, si no. Porque no lo hacemos. Es gradual. Vamos creciendo como una planta que crece. No plantás una planta y el otro día tenés un árbol. Va creciendo a poco. Bueno, de la misma manera, yo me imagino que no todos acá manifestamos el fruto del Espíritu en la misma medida. Cuidado con eso. Acá debe haber personas que tienen más amor que otros. Y más gozo, porque esto es una unidad, ¿no? Y más gozo, y más paciencia. Pero no quiere decir que porque yo no tenga el mismo fruto que este hermano, entonces él es creyente y yo no. No, cuidado. Cuidado. Es gradual. Va con el tiempo. Pero es seguro. Es seguro. Si vos, de vuelta, es como cuando vos plantás algo y al otro planta y le salen unos tomates impresionantes y vos estás ahí y el tuyo parece estar muerto. Pero decís, acá hay una hojita. Bueno, los dos tienen vida. Bueno, va más adelante, ¿qué va a hacer? Pero hay una hojita, tiene vida. Bueno, aunque es distinto el fruto del Espíritu en un hermano que en otro, es distinto, cuidado, en los dos hay fruto. En uno es más visible, vas ahí y decís, che, qué linda planta de tomate, y la tuya está muerta. No está muerta, mirá la hojita que tiene acá, mirá. ¿Dónde? No la veo. Acá, mirá. Ah, ahí está. Entonces debemos entender que todo creyente tiene el fruto del Espíritu, aunque en distinta medida. Bueno, ahora sí, nos metemos en describir el fruto del Espíritu. Y quiero, por favor, sí que tengas esto presente cuando ahora vamos desarrollando. Es un todo, por favor. Es un todo. Cuidado con decir, bueno, yo tengo amor, pero no tengo los otros y estoy bien con el Señor. Cuidado, mucho cuidado. Porque es un fruto. El fruto del Espíritu. Bueno, Pablo comienza con amor y no lo dividí en porciones porque cuando vimos las obras de la carne, la unidad era más marcada, era más clara, ¿no? Hablamos de pecados de inmoralidad, pecados de adoración, pecados sociales, pecados desenfrenados, era más claro. Acá no es tan clara la división. Y puede ser que no sea tan clara la división justamente porque es un todo. Si nosotros miraríamos el texto en su detalle, está dividido en tres. O sea, en nuestra traducción tiene coma todas las descripciones. Pero si lo miraríamos, tiene 3 descripciones, una coma, 3 descripciones, una coma, 3 descripciones, una coma. O sea, serían en grupos de A3. Pero no pareciese que hay algún motivo. Bueno, siempre están los que dicen, bueno, es 3 por la Trinidad. Y 3 de 3 porque la Trinidad al cubo, ¿no? No encajaría, sería medio forzoso. Bueno, hay varias teorías. Los primeros tienen que ver con mi relación con Dios, los segundos con mi relación con la persona, el tercer grupo con mi relación conmigo mismo. Bueno, a mí no me convence nada de eso, no me convence.
Así que prefiero que lo veamos como un todo, como un todo. Pero sí, aunque lo vemos como un todo, sí es lógico que Pablo comience ahí, noten conmigo, con el amor, más el fruto del Espíritu es amor. Y es lógico que Pablo comience con el amor, porque el amor es la virtud quizás más destacada del cristianismo. Dice Pablo en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Incluso la Biblia nos dice que la evidencia de que vos has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo es si amás a tus hermanos. Dice Juan en 1 Juan 4:7, amados, amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, el que ama es un creyente y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Incluso la Biblia nos dice en Juan 13:35 que la manera en la cual la gente, los no creyentes, van a ver que nosotros somos discípulos de Jesús, realmente discípulos de Jesús, discípulos genuinos de Jesús. ¿Cuál es? Si nos amamos unos a otros. Entonces es lógico que Pablo comience con el amor, que el fruto del Espíritu es amor, pero necesitamos entender qué es el amor. Porque el concepto que hoy te pintan del amor es que te flecha Cupido, ¿no? Vas por la calle y Cupido te tira la flecha y ya no sabes qué hacer. Ya está, te agarró como el espíritu del amor, diríamos, ¿no? En el sentido de que algo te controla y ya no podés hacer nada. Hablábamos con alguien hace unas semanas y a mí me encantó algo que dijo, me encantó. Un hombre dijo, las personas a veces dicen, cuando quieren dejar a su cónyuge, es que me enamoré de otro o de otra. Y esta persona decía, me encantó, decía, cuando vos decís me enamoré de alguien es como que, listo, no podemos hacer nada, se enamoró, ya está, listo. Bueno, andá tranquilo, adulterada, está bien, ya está. Así es como que decir, me encantó, porque es realmente así, decir me enamoré es como que te excusa para hacer cualquier cosa, pero no podés, estás casado, pero me enamoré. Como, ¿y qué querés? No soy culpable, esa es la idea. No soy culpable, ahora ya está, ¿qué voy a hacer? Y bueno, pobre, dentro de unos años le van a dar una pastilla para ayudarle a luchar contra el amor. Así lo ve el mundo. Pero la Biblia nos dice que somos culpables. Si vos te enamorás de otra persona, sos culpable. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios no los trata como inocentes. No perdieron la billetera por el camino. No. Nosotros a veces decimos, es que perdí mi primer amor. Pero el texto no dice que lo perdiste, dice que lo dejaste. O sea que sos culpable, al punto de que Dios, ¿qué le dice? Jesús, ¿qué le dice a la iglesia de Éfeso? Arrepiéntete. Sos culpable. Dejaste tu primer amor. Sos culpable. Arrepiéntete. O sea que si vos te enamoraste de otra persona, sos culpable. Sos culpable. Te enamoraste porque estuviste meditando en esa persona, porque estuviste pasando tiempo con esa persona, porque estuviste observando a esa persona, porque le abriste tu corazón a esa persona. Hiciste algo que te ha ayudado a enamorarte de esa persona. Sos culpable. Sos culpable. No te enamoraste de la noche a la mañana. Amor a primera vista, no existe eso. No existe tal cosa como amor a primera vista. Entonces cuando Pablo acá dice que el fruto del Espíritu es amor, cuidado con pensar que el amor es una emoción que a mí me agarra y ahora, hermano, cuánto te amo y entonces te abrazo y lloro con vos. No. En la Biblia el amor, ¿qué son? Acciones. El gran capítulo del amor, ¿cuál es? 1 Corintios 13. Y Pablo usa verbos, todos verbos. El amor es paciente, o sea, no está traducido como verbos. Es medio difícil traducir como verbos, pero son verbos, porque el amor hace. Juan dice en 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó y ¿qué hizo? Hizo algo. Envió a su Hijo. Descargó su ira sobre su Hijo para no tener que hacerlo sobre los pecadores que se arrepienten y creen en su Hijo.
Entonces, cuando nosotros decimos que el fruto del Espíritu es amor, tenemos que entender que no es un sentimentalismo. No es que ahora tenés que salir acá y decirte, repetirte, yo amo a tal hermano, yo amo a tal hermano, yo amo... No, no se trata de eso. No es que tenés que estar ahí tratando de pensar en este hermano o esta hermana hasta que sientas algo por ese hermano. No, no tenés que hacer eso. Tenés que hacer cosas por el hermano o la hermana. Si bien, por supuesto, el debate acá es cuando dice que el fruto del Espíritu es amor. ¿Amor a quién? ¿Amor a Dios o amor a los hermanos? Bueno, están sumamente ligados. La realidad es que la Biblia, cuando le pregunta a Jesús cuál es el primer mandamiento, él dice, amarás a Dios con toda tu alma, corazón, mente y fuerza. Pero después le dice, para, no te vayas todavía. El segundo es semejante, amar a tu prójimo o a ti mismo. O sea, están conectados. Así que si bien, por supuesto, un creyente ama a Dios, desde ya y obedece sus mandamientos, es probable que Pablo tenga en mente acá el amor a los hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes notan conmigo en capítulo 5, versículo 14, Pablo dice, pero toda la ley en esta sola palabra se cumple. Y no dice, amarás a Dios con toda tu alma, mente. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Pablo se enfoca en el segundo mandamiento y no en el primero? Bueno, porque lo más probable es que estas personas, los falsos maestros, específicamente los judaizantes, estén diciendo que ellos aman a Dios, pero tienen problemas con los hermanos. Entonces, Pablo arranca por el segundo, porque a veces, o sea, el amor a Dios no es tan subjetivo, se manifiesta en nuestra obediencia, pero estos falsos maestros pueden decir, bueno, yo estoy obedeciendo la ley, ¿no? el pacto mosaico, lo estoy obedeciendo, así que estoy amando a Dios, solamente que a este no me lo banco. Entonces Pablo dice, no. La ley se cumple en una sola cosa, en amarás a tu prójimo. Si amas a tu prójimo, estás amando a Dios, por supuesto. Entonces, cuando Pablo dice acá que el fruto del Espíritu es amor, lo más probable, Pablo, esté pensando en que vos estás haciendo cosas por tus hermanos. Te estás esforzando. El amor no es algo abstracto. Dios, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, está diciendo, mirá con qué amor tan grande que envió a su Hijo. Dios entregó a su Hijo a morir en una cruz. Mirá el amor de Dios. Impresionante. ¿Cómo vemos el amor de Dios? ¿En qué lo vemos? ¿De qué manera? En que Él envió a su Hijo, Él crucificó a su Hijo, para no tener que descargar su ira sobre nosotros. El Padre entregó al Hijo para que los pecadores lo colgaran en una cruz en nuestro lugar. De esa manera vemos el amor de Dios, en lo que Él hace por nosotros. Entonces, ¿de qué manera sabes si estás amando a tus hermanos? Si haces cosas por ellos. Si te esforzás, si estás negándote a vos mismo, podríamos decir que el amor se niega a sí mismo para darse por otros. Si vos no lo haces, mirá, si vos haces muchas cosas por los hermanos, pero no lo haces por amor, tarde o temprano lo vas a reclamar. Tarde o temprano lo vas a reclamar. Si vos haces algo por alguien, por un hermano, pero no lo haces por amor al hermano, tarde o temprano se lo vas a echar en cara. Cuando vos haces algo por tu cónyuge, no por amor, tarde o temprano se lo vas a echar en cara. Pero cuando vos lo haces por amor, no lo echás en cara. Haces cosas, no lo anotás en una listita para luego decirle todo lo que hiciste por la persona. El amor, dice la Escritura, no busca lo suyo. Miren, una evidencia de que no estás amando, claro, yo pensaba en mí mismo, ¿no? Por supuesto. Una evidencia de que no estás amando es que el amor no espera ser amado. El amor no espera ser amado. ¿Qué quiero decir con esto? Parece una frase filosófica, pero no. ¿Qué quiero decir con que el amor no espera ser amado? Que el amor no está pensando en cuánto otros lo aman. O sea, si vos estás amando a alguien, en realidad no estás pensando si esta persona te ama o no te ama, no te importa. No te importa, porque el amor que haces se entrega de manera desinteresada. Entonces, cuando vos amás a alguien, si vos estás pensando, a mí nadie me llama, a mí nadie me manda versículos, a mí nadie me discipula, a mí nadie, el fruto del Espíritu, claramente hay algo, porque de vuelta estamos pensando en evidencias, hay algo que no está bien. Se te tiene que prender una lucecita roja.
Si vos estás demasiado enfocado en lo que la iglesia no hace por vos, cuidado, porque puede ser una evidencia de que hay algo que no está bien. Vemos en los evangelios en algún momento que Jesús llama a los apóstoles, luego resucitar y les diga, vengan acá. ¿A ustedes les parece, después de todo lo que yo hice por ustedes, que me dejen solo? Lo vemos en la cruz diciendo, después de toda la gente que yo sané y después de todo lo que hice por estas personas, me piden que sea crucificado. ¿Cómo puede ser? ¿Está diciendo eso Jesús? No. En la cruz, ¿qué hace él? Salva a un ladrón que lo estaba injuriando. No está pensando en él en ningún momento. No está reclamando. No lo llama Pedro y le dice, Pedro, ¿cómo puede ser que me hayas negado? No lo puedo creer, Pedro. No. Pablo al final de su vida, en 2 Timoteo, al final, en capítulo 4, nos está diciendo, y después de todo lo que yo hice por las iglesias, me dejan solo. Nadie se preocupa por mí. Después de todas las personas que yo discipulé. Y vos, Timoteo, te estás avergonzando de mí. Qué cara dura, Timoteo. ¿Cómo te atreves a avergonzarte de mí, Timoteo? No. ¿Qué dice Pablo? No les haya tomado en cuenta. Está bien, Señor. Porque el amor no busca lo suyo. El amor no está enfocado en sí mismo. Entonces, la evidencia que vos estás amando, que de vuelta, evidencia, es que vos estás pensando en otros todo el tiempo. Y la verdad que no sé si alguien me escribió o no me escribió. No sé si alguien me visitó o no me visitó. No sé, la verdad que no me lo puse a pensar. No sé, no me importa. Estoy pensando en de qué manera puedo enterarme por otros. Luego Pablo dice gozo. No vamos a ver todos con la misma extensión. Quédense tranquilos. Pablo habla de gozo. El gozo es un profundo sentimiento de satisfacción y placer en Dios y sus caminos. Repito, un profundo sentido de satisfacción y placer en Dios y en sus caminos. La diferencia que hay entre el gozo y la felicidad del mundo es que la felicidad del mundo... Esperen, no me quiero quedar sin voz. La felicidad del mundo está atada a las circunstancias. Por eso las personas nunca son felices, porque piensan que tal cosa les va a hacer felices y cuando eso lo tienen o lo pierden, ya no son felices. Y van buscando otra cosa y otra cosa y otra cosa. Por eso no son felices, porque para que una persona en el mundo sea feliz, las circunstancias tienen que ser perfectas. Porque la felicidad está atada a las circunstancias. Por eso engancha tanto el Evangelio de la Prosperidad. Porque el Evangelio de la Prosperidad, ¿qué te dice? Estar bien con Dios es igual a que todo te vaya bien. ¿Qué dice el Evangelio? Estar bien con Dios es igual a que te odien, te apedreen, te dejen solo, te niegues a vos mismo. Eso dice el Evangelio. Pero el Evangelio de la Prosperidad, ¿qué dice? Estar bien con Dios es igual a que tu salud esté bien, tus finanzas estén bien, todo te vaya bien. Entonces, estar bien con Dios es igual a que las circunstancias estén bien. Y la gente dice, esto me encanta esto. Pero el Evangelio dice, no. Estar bien con Dios es tomar tu cruz y seguir al Señor. Y por eso la felicidad del mundo es tan efímera, porque depende de las circunstancias. Pero la felicidad, el gozo, que se describe acá como el fruto del Espíritu, el gozo, tiene que ver con que mi felicidad está en Dios. ¿Y Dios cambia? No. Dios no cambia. Por eso dice el salmista en el Salmo 73, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada de eso en esta tierra. La diferencia es que entre la felicidad del mundo y la felicidad que Dios, es que la felicidad verdadera proviene de una correcta comunión con Dios. Por eso encontramos la paradoja en el Sermón del Monte de Mateo capítulo 5. Bienaventurados, y sabemos que bienaventurados ahí es dichoso, feliz, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. ¿Cómo me puedo alegrar en que me estén persiguiendo? Que me estén difamando. ¿Cómo me podría alegrar? Porque dice la Biblia, vuestro galardón es grande en los cielos. Porque aunque en este mundo te pueden tratar mal, te pueden difamar, tu felicidad ¿de dónde proviene? De estar bien
con el Señor. Por eso, para saber si yo realmente tengo el gozo del Señor, lo que debemos preguntarnos, como se ve en varios libros de consejería, si yo tuviese puntos suspensivos, sería feliz. Si yo tuviese puntos suspensivos, sería feliz. ¿Cómo completaría esa frase? O si yo tuviese una mejor circunstancia, sería feliz. ¿En dónde está tu esperanza? Si yo tuviese un mejor trabajo, sería feliz. Entonces, ¿dónde está tu esperanza? Si yo tuviese una familia más linda, sería feliz. Entonces, ¿dónde está tu esperanza? Si yo tuviese un esposo más bueno o una esposa más buena, o si yo tuviese, y podemos seguir. Bueno, entonces, no tienes el gozo del Señor. En realidad, tu gozo está en las circunstancias, en que las circunstancias cambien para que vos seas feliz. Si tu felicidad depende de que las cosas te vayan bien, en este mundo caído, es imposible. Vas a ser la persona más infeliz de este mundo. Pero cuando vos estás bien con el Señor y estás disfrutando de tu comunión con el Señor, bueno, no importa las circunstancias. Y ahí vemos, ¿no? Pablo y Silas cantando, siendo azotados en Filipos. El Señor, dice Hebreos, que por el gozo puesto delante de él, fue a la cruz. Ahí vemos a los apóstoles en Hechos capítulo 5, saliendo gozosos por haber sido, o sea, todas circunstancias adversas, pero gozo, gozo, gozo. ¿Por qué? Porque su gozo está en el Señor. Luego Pablo habla de paz. Paz. Y por supuesto, en conexión con lo anterior, la paz tampoco proviene de las circunstancias. La paz no es ausencia de dificultades. La paz que habla acá, Pablo, no es la ausencia de conflictos. La paz de la cual habla acá, que es el fruto del Espíritu, esta paz proviene de estar bien con Dios. De eso proviene. Proviene de entender que mis pecados han sido perdonados. La paz de la que habla acá Pablo es la paz que se deleita en estar bien con Dios sin importar el resto. Y yo pienso, hermanos, que esto es importante porque, así como dijimos antes, el no creyente distorsiona el amor, ¿no? Como que decir me enamoré para el no creyente es licencia para hacer lo que quiere. Para el creyente eso es la paz. La paz es como así como el no creyente cuando dice me enamoré, nadie le puede decir nada. El creyente cuando dice tengo paz es como que, listo. ¿Sabes qué? Me voy a divorciar, pero tengo paz. Bueno, ¿tenés paz? Está bien, hermano. Está bien, voy a hablar por vos. No, es como que uno dice, tengo paz, voy a hacer, no sé, voy a abandonar a mi familia, pero tengo paz. Tengo paz. Bueno, eso no se trata. Esa paz no viene de Dios, porque la paz de Dios viene de una correcta comunión con Dios. Y si vos estás tomando una decisión contraria a las Escrituras, no podés tener una correcta comunión con Dios y por lo tanto no puedes tener paz. Luego Pablo habla de paciencia y vamos, por supuesto, acá ya mucho más rápido. Paciencia tiene que ver con resistir pacientemente el dolor o la infelicidad. Me llama la atención que esta palabra paciencia se usa referente a Dios, a que Dios tiene paciencia, dice en Romanos 9:22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, Dios soportó con mucha paciencia. ¿A quién? O diríamos a los creyentes. Pero dice que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios está soportando a los mismos que va a condenar al infierno, porque son los vasos de ira, a diferencia de los vasos de misericordia de los cuales habla antes. Dios está, en realidad el pecador, todos somos pecadores, lo que nosotros deberíamos hacer es que pecar y que nos parte un rayo, que en ese momento Dios nos manda al infierno. Eso debería pasar. Lo pasa a nosotros, no lo entendemos porque no podemos comprender la santidad de Dios, pero Dios es extremadamente santo, no sé ni cómo decirlo. Dios está apartado de toda la creación, su santidad es única, ni los ángeles que están en su presencia son santos como Dios es santo, nadie es así. Entonces, frente a tal santidad, lo que esperaríamos es que cualquier pecador, y mucho más los pecadores que le van a resistir, porque son los vasos de ira, mucho más estos pecadores, Dios los extermine de inmediato, pero Dios es paciente.
Por supuesto, esto es lo contrario a arrebatos de ira. La manera en la cual se ve que sos paciente es que vos no reaccionás rápidamente. Vos esperás, alguien te hace algo y vos soportás, aunque tengas razón. Porque de vuelta, en Romanos 9:22, ¿quién tiene razón? Dios. Pero aunque Dios tenga razón, aunque esos pecadores estén levantando el puño contra Dios, Dios es paciente. Impresionante. Si vos le estás resistiendo a Dios hoy y no estás en el infierno todavía, es porque Dios es paciente. Por lo tanto, el fruto del Espíritu se va en que quizás alguien te ofende y vos tenés razón, te ofendió. Pero sos paciente, tranquilo. Orás por la persona, esperás, la confrontás con gracia y esperás y seguís orando y sos paciente. Luego habla de benignidad y bondad y los trato juntos porque son palabras bastante similares. Habla de hacerle bien a otros. Incluso de vuelta, esta misma palabra, benignidad, se usa referente a Dios. En Romanos 2:4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo que está diciendo acá es que Dios es bueno para con los pecadores. Dios le hace bien a los pecadores. Cuando Pedro le corta la oreja a Malco, ahí cuando van a arrestar a Jesús, ¿qué hace Jesús? Lo sana. ¿Qué hubiese hecho vos? Bueno, por lo menos que este se desangre acá, no sé, ¿no? Diríamos, que ya que me viene a arrestar. No, Jesús no hace eso. Jesús es bueno. Jesús sana, de vuelta, como dije antes, Jesús no le dice al ladrón que lo estaba injuriando, porque nosotros, cuando leemos el relato de Lucas, cuando Jesús perdona a uno de los ladrones, nos olvidamos, porque Lucas no lo narra, que los dos le estaban injuriando, los dos. O sea, nosotros en Lucas leemos la burla de uno, pero esa burla misma le hacía el otro. O sea, nos imaginamos al otro ladrón diciéndole a Jesús, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Pero aún así Jesús le salva. Benignidad. Lo mismo, de vuelta, bondad. Te interesás en otros. La manera en la cual vos vas a ver si estás andando en el Espíritu, se manifiesta el fruto del Espíritu, es que le mostrás gracia a otros. Y te hacen mal, pero no importa. Vos le haces bien. Lo tratás con amabilidad. Buscás su bienestar. Por más que ellos te estén haciendo mal. Luego Pablo habla de fe. Y la palabra fe, no lo voy a desarrollar tanto por el tiempo, pero probablemente sea fidelidad. La palabra fe puede a veces traducirse como fe, como tener fe en Jesús, o como guardar la fe, la doctrina, o a veces puede traducirse como fidelidad. Así, los que después quieran anotar, en Romanos 3:3 se usa referente a Dios, de la fidelidad de Dios. Entonces, cuando dice que el fruto del Espíritu es fe, está hablando de fidelidad. La manera en la cual vos te das cuenta que estás andando en el Espíritu es que sos fiel a Dios, a obedecer sus mandamientos, y sos fiel a otros. Y es muy llamativo que esto encaja en el contexto, porque según Gálatas capítulo 4, versículos 15 y 16, Pablo está esperando que las personas sean fieles a él. Dice en Gálatas 4:15, ¿dónde está pues esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo está esperando que los gálatas sean fieles a él. Pero no fieles a él porque él es el ungido de Jehová. No. Fieles a él porque él está siguiendo al Señor. Pero la característica de los falsos maestros es que no son fieles. De vuelta, la Biblia es muy clara. Si un pastor o un líder peca de tal manera que se descalifica, hay que sacarlo del ministerio. Eso dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 20. A los que persisten en pecado, a los que pecan, repréndelos delante de todos, pensando en los ancianos, en los pastores. Si un pastor peca de tal manera que se descalifica, hay que sacarlo del ministerio, por supuesto. Pero por otro lado, la Biblia nos manda a estimar a los líderes. 1 Tesalonicenses 5:14, Hebreos 13:7, Hebreos 13:17, etc. La característica que vos no andás en el espíritu es que criticás a los líderes. Coré a Moisés, Absalón a David, Judas a Jesús. La característica de una persona que no anda en el espíritu es que no es fiel, no es una persona fiel.
Cuando alguien te empieza a hablar mal de otros, automáticamente tenés que entender que esa persona no está andando en el Espíritu. Y si sos vos la que lo estás haciendo, no estás andando en el Espíritu. Probablemente la fe que Pablo nombra acá, la fidelidad, se contrasta al sectarismo, a los pleitos, a las contiendas. Y luego Pablo nombra los últimos tres: fe es uno de los últimos tres, mansedumbre, templanza, y de vuelta, son palabras similares. Mansedumbre habla de no reaccionar, de hablar con ternura. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:25 que debe corregir a los falsos maestros tiernamente. O sea, una persona que anda en el Espíritu es una persona tierna al hablar, es una persona que bendice. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, y nosotros ¿a qué lo aplicamos siempre? A malas palabras. Pero Pablo no está hablando de malas palabras, en ningún momento ahí. ¿Aplica malas palabras? Sí, aplica, por supuesto, está bien. Pero no está hablando de malas palabras, está hablando de palabras justamente que destruyen. Y está en conexión con ¿qué? En Efesios 4, con celos, lo mismo, iras, pleitos, etcétera, gritos, etcétera. Entonces, las palabras que corrompen son palabras que hieren, que lastiman, sin importar cómo las digas. Entonces, Pablo dice que la mansedumbre es contraria a eso. La mansedumbre es tierno. Lo mismo dice Pedro, que tenemos que corregir con mansedumbre a los que se oponen. Entonces, la evidencia en la cual se va a ver si la estás andando en el Espíritu es que sos tierno al hablar, sos manso, tus palabras bendicen. ¿Te ha pasado o no hablar con una persona que decís, qué bendición hablar con este hermano? Qué bendición. Y no porque necesariamente me dijo, no sé, me dio una exposición de teología, porque su forma de hablar me bendice. Hablo y es una bendición. La manera en lo que lo hace me edifica. Hablamos de, no sé, de lo que sea, no importa, pero me edifica. Y por último, Pablo dice templanza, dominio propio, de vuelta en conexión con lo anterior. Una persona que sabe refrenarse, sabe calmarse, sabe no reaccionar. Y Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora debemos entender que Pablo no está diciendo acá, contra tales personas no hay ley. Contra tales cosas, y en original es más claro todavía. Está hablando del fruto del Espíritu. Contra esas cosas que acabamos de nombrar, contra esas cosas no hay ley. ¿Saben lo que está diciendo Pablo ahí? No está diciendo, bueno, si vos tenés el fruto del Espíritu, viví como quieras. No está diciendo eso. Lo que está diciendo Pablo es, la ley nunca puede producir el fruto del Espíritu. No hay manera. En toda la carta de Gálatas, la ley se opone al Espíritu. Y acá después habla de la carne que se opone al Espíritu. Entonces, cuando dice contra tales cosas no hay ley, está diciendo, la ley no puede producir el fruto del Espíritu. Si vos estás bajo la ley, si vos estás queriendo salvarte por tus obras, si vos querés salvarte por venir a una iglesia, por leer tu Biblia, por tratar de ser una buena persona, no podés. No podés. Y nunca vas a tener el fruto del Espíritu. Si vos querés tener el fruto del Espíritu obedeciendo la ley, no podés. No podés. No hay manera. Una persona legalista nunca va a tener el fruto del Espíritu. Y pensamos en el pacto mosaico y pensamos en cualquier cosa. Si vos querés producir el fruto del Espíritu tratando de cumplir una lista de obras, no podés. Bueno, voy a hacer mi devocional todos los días, 2 horas, voy a orar 2 horas, voy a servir en tal ministerio, voy a hacer esto, y así va a tener el fruto del Espíritu. No. No se trata de reglas. No hay reglas que puedan hacer que se manifieste el fruto del Espíritu. Sino, versículo 16, andá en el Espíritu. O sea, la manera en la cual el fruto se va a hacer evidente en tu vida es si vos estás en una correcta relación con Dios. Ese es el punto. Si vos no estás en una correcta relación con Dios, no se va a evidenciar. Entonces, por eso quiero que tomemos el fruto que nombra acá Pablo como una evidencia para ver cómo está mi comunión con Dios. Si yo soy una persona que no tengo templanza, no tengo gozo, no tengo amor, no tengo benignidad, no tengo bondad, no tengo mansedumbre, no tengo templanza, no importa que lea la Biblia 3 horas todos los días. No importa. No soy piadoso. No hay manera. Y si yo quiero crecer en piedad, ¿qué tengo que hacer?
Buscar al Señor. Buscar al Señor en los medios de gracia. Y pensando de vuelta en que es un fruto, no es que, bueno, yo tengo amor, pero no tengo mucho gozo. O yo tengo gozo o paz, pero no tengo templanza. Tenemos que examinarnos, tenemos que mirar toda esta lista y pensar cómo estás con el Señor. Y de vuelta, quiero pensar en que los frutos son graduales, porque también quiero que nos animemos. Si quizás yo me imagino, a mí me pasó por lo menos a estudiar este texto, que yo miro este texto y me siento en falta con todo, ¿no? Y me imagino que así estamos todos. Claro, porque obviamente pensamos en el Señor Jesucristo, en el ejemplo perfecto, y claro, la vara nos queda muy alta, por supuesto que sí. Pero cuando hablamos del fruto del Espíritu, no es que vos, amor, tenés que amar como Cristo, no estás en el Espíritu. Gozo, tenés que tener el gozo de Cristo, si no estás como... No, porque, de vuelta, ni creyentes seríamos. No, el punto es que estoy creciendo en esto. Se está evidenciando esto. Por eso hablamos de evidencias. Bueno, obviamente tengo que seguir creciendo en amor, por supuesto. Pablo le dice a los tesalonicenses, que era una iglesia que amaba, que su amor abunde aún más. ¿Debo crecer en mi gozo por el Señor? Por supuesto que sí. ¿Debo crecer en mi templanza? Por supuesto que sí, etc. Pero el punto es si eso se está evidenciando, si estoy creciendo. La verdad que yo antes no amaba a mis hermanos de esta manera, y ahora, o a uno de los inconversos, y ahora lo hago. Antes reaccionaba enseguida, ahora ya no tanto, y está habiendo un crecimiento. Bueno, eso es una evidencia de que yo estoy creciendo y debo seguir esforzándome. Pero otra cosa es que no haya nada de esto. Y por eso, para terminar, déjame decirte que si estas evidencias no están en tu vida, la Biblia dice claramente en versículo 21, hablando de las obras de la carne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si no está el fruto del Espíritu en tu vida, no sos un creyente. No sos un creyente. Ahora, ¿cuál es la solución? O sea, yo, miro esto, no está en mi vida, me doy cuenta que no soy un creyente. ¿Cuál es la solución? ¿Voy a leer más la Biblia? No sirve. ¿Voy a venir más a la iglesia? No sirve. Si vos no sos un creyente, vos te das cuenta que amás el pecado, odias a Dios, lo que vos tenés que hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Creer que Jesús es Dios hecho hombre, que vino a este mundo a cumplir la ley de Dios a la perfección que no podemos cumplir, pero que recibió en la cruz la ira del Padre, la ira del Dios Padre, que los pecadores merecen, que resucitó al tercer día y ahora es poderoso para salvar a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Por lo tanto, si estas son evidencias, si vos te das cuenta que no sos un creyente, no tenés que decir voy a amar más, porque no vas a poder. Voy a tener más gozo, no vas a poder. Tenés que arrepentirte, creer en Jesús. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar dentro tuyo y el fruto se va a evidenciar. Pero por favor no te engañes. No te engañes con falsos frutos. No importa qué experiencia mística tuviste. No importa que digas que hablas en lenguas, que te caigas al piso. Esas no son evidencias. Si vos supuestamente hablas en lenguas, o tenés ciertos dones supuestamente, pero practicás las obras de la carne y no sos un creyente. Increíble, ¿no? Pensarlo así. O sea, a las personas se les hace creer que porque hablan en lenguas supuestamente tienen el Espíritu Santo, pero cuando en realidad andan en las obras de la carne. Y les hacen creer porque tienen cierta manifestación del Espíritu, que son creyentes. Impresionante. Donde Pablo dice que, acá en el texto, que eso es una evidencia de que tienes el Espíritu. En ningún lado. Entonces no te engañes. Por favor, no te engañes. Si el fruto del Espíritu no está en tu vida, vos no sos un creyente. Y si no sos un creyente, lo que debes hacer es, ahora mismo, arrepentirte y poner tu esperanza, tu fe en Jesús. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos, Señor, en primer lugar pedirte perdón por nuestros pecados, nuestras faltas. Señor, miramos esta lista y nos sentimos en falta, Señor. Perdón, Señor, por las veces que estamos
practicando alguna obra de la carne. Señor, perdónanos por las veces que estamos cediendo al pecado. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque eso nos ayuda a ver, Dios, que hay algo que no está bien en nuestro corazón. Nos ayuda a ver que quizás no estamos tan bien como pensamos que estamos, Señor. Te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos limpies, Señor. Y te pedimos que nos des la gracia para poder crecer en tus caminos, poder buscarte. Por favor, ayúdanos, Señor. También damos gracias, porque imagino que muchos de los que estamos acá también podemos ver algunos de estos frutos, o podemos ver evidencias de este fruto, Señor, en que amamos cuando normalmente no lo haríamos, en que tenemos gozo cuando no lo tendríamos, en que tenemos templanza cuando no la tendríamos. Gracias, Señor, porque eso es el fruto de tu Espíritu, Señor. Y ayúdanos a seguir creciendo, por favor. Y también pedimos por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú les salves, Señor, por favor. Que aquellos que están viendo que nada de esto está en sus vidas, que aman el pecado, que te odian, Señor, por favor, que tú les des fe y arrepentimiento, que tú les llames, que tú les quebrantes, Dios, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.